Un cordial saludo para todos y todas, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a darle una revisión a la ficha de caracterización para los servicios de atención a la primera infancia, en su versión 2. La ficha de caracterización la podemos bajar de la página de ICBF. Una vez la descarguemos y la abramos, tenemos que verificar que estemos en la versión 2, emitida el 8 de febrero del 2021. Cuando la abramos por primera vez, debemos tener en cuenta que para que los botones que aquí se reflejan funcionen, debe tener habilitado macros el computador. Para ello, cuando la abramos por primera vez, nos va a aparecer esta franja en la parte superior, donde debemos darle clic en habilitar edición para habilitar la información y los macros correspondientes que trae la página para su funcionamiento óptimo. Una vez le demos habilitar edición, en algunos equipos les va a aparecer la opción de habilitar contenido. Tenemos que darle clic ahí también. Una vez que hagamos este proceso, los botones que aquí se muestran van a funcionar sin inconveniente y sin problema. Vamos a tener tres módulos. Básicamente el módulo 1, que es para niñas y niños, entre los 0 meses y los 5 años, 11 meses. El módulo 2, que va a ser únicamente para mujeres gestantes, y el módulo 3, que va a incluir tanto niños y niñas y mujeres gestantes en su núcleo familiar. Entonces, el módulo 3 va a ser para todos los beneficiarios y cada uno de estos módulos solo para el grupo etario que le corresponde. Adicionalmente a eso vamos a tener un botón, el inicial, que es el de la unidad de servicio. Esta información la vamos a diligenciar una única vez. No la necesitamos diligenciar por cada beneficiario, sino una sola vez por unidad de servicio. Vamos a hacer entonces el ejercicio con un beneficiario. Entonces, primero que todo, ingresamos la información de unidad de servicio, hacemos clic ahí. La fecha de diligenciamiento va a aparecer automáticamente de acuerdo a la fecha de nuestro computador, de tal forma que si nuestro computador tiene otra fecha, aquí nos va a aparecer la fecha equivocada. Entonces, tener en cuenta eso. La regional, vamos a seleccionar la regional para la cual estamos afiliados, el centro zonal igual al centro zonal al cual está adscrito nuestra unidad de servicio. ¿Sí? Seleccionamos el centro zonal dependiendo de nuestra unidad de servicio. El NID de la entidad contratista, de nuestra entidad contratista, sin el dígito de verificación. En este caso colocamos un ejemplo sin el dígito de verificación. El código cuéntame, ¿sí? El código que nos asigna el sistema de información. Y el nombre del agente educativo que diligencia la ficha. Puede ser la madre comunitaria, el padre comunitario o el agente educativo en caso de modalidades familiares. Por estética, vamos a diligenciar todos los campos en mayúsculas. Una vez tengamos diligenciado, como vemos, un campo que está en color rosado significa que debemos diligenciarlo obligatoriamente. Una vez lo diligenciemos, pasa a color azul claro o verde claro. Y los campos en grises que se van a mostrar en el transcurso del formulario corresponden a campos que no son obligatorios diligenciarlos porque dependen de otras variables. En este caso ya tenemos diligenciado el campo de la información de la universidad, de la unidad de servicio, entonces vamos a darle clic en guardar información de unidad de servicio. Al le demos clic, nos sale una ventana informando que los datos se guardaron exitosamente. Desde aquí podemos continuar el registro niño-niña o continuar el registro de una mujer gestante. De igual manera podemos volver al inicio, podemos guardar hasta allí la ficha para ir teniendo los cambios y podemos ir al módulo 1, niño-niña. Funciona de cualquier manera. Aquí vamos a ingresar la información de nuestro beneficiario, la fecha de nacimiento,
Vamos a ingresar la fecha de nacimiento. La edad se calcula automáticamente. Nos dice que es un niño entre 6 meses, de 0 años, 6 meses y 8 días. El país de nacimiento, la nacionalidad. Si tiene algo otra nacionalidad la indicamos, de lo contrario vamos a diligenciar, no aplica. El departamento de residencia, vamos a seleccionar el departamento y el municipio de residencia. Recordar que este departamento y municipio de residencia deben ser igual al departamento y municipio de ubicación de la unidad de servicio. No podemos tener beneficiarios en otro departamento y en otra unidad de servicio diferente a la residencia. Número de celular del acudiente. El tipo de documento de identidad puede ser registro civil, tarjeta de identidad o dependiendo del beneficiario que estemos cargando. En caso de que sean beneficiarios extranjeros, migrantes, siempre vamos a colocar el no tiene y en el número de documento vamos a registrar el código que nos asigna el aplicativo Cuéntame una vez registramos al beneficiario. Entonces, desde el área de Cuéntame se genera este código y se los compartirá con ustedes. Mientras tanto, si no lo tienen, vamos a dejar en blanco. ¿Listo? Vamos a dejar en blanco y le vamos a colocar no tiene. Para el caso, le vamos a colocar el registro civil. Vamos a colocar nuestro registro civil. Este número lo colocamos sin comas, sin puntos. El sistema automáticamente le va a colocar los puntos y las comas correspondientes. En esta parte le vamos a colocar solo nombres, primer nombre y segundo nombre. Los apellidos. Primer apellido, segundo apellido. Si solo tiene uno, le colocamos uno solo. El sexo, ¿sí? Sea hombre o mujer, dependiendo de la condición genética. Si se presenta discapacidad en el beneficiario, vamos a seleccionar sí y vamos a colocar qué categoría de discapacidad presenta. De lo contrario, vamos a seleccionar no y en la siguiente vamos a seleccionar no aplica. El grupo étnico al que se autorreconoce, tener en cuenta que este es un libre autorreconocimiento. Aunque no tenga soportes, el beneficiario de la pertenencia étnica, si él se autorreconoce como afrocolombiano, le vamos a colocar afrocolombiano. De lo contrario, le vamos a colocar ninguno. ¿Listo? Lengua principal. Esta lengua hace referencia a con qué mecanismos se comunican o con qué lengua se comunican con el beneficiario. Si se comunican en lengua castellano o en alguna de ellas, no vamos a seleccionar. De lo contrario, por ejemplo, seleccionamos cualquiera de las demás. ¿Listo? Si, por ejemplo, se comunican por señas, teniendo en cuenta que el beneficiario se encuentra en alguna discapacidad o algo por el estilo, entonces vamos a seleccionar señas y gestos. En este caso vamos a seleccionar castellano. Lengua secundaria, si no tenemos, le vamos a colocar no aplica, y lengua terciaria, si no tenemos, le vamos a colocar no aplica. En condiciones habitacionales, la niña o el niño duerme en cama, hamaca, colchoneta, seleccionamos la que aplique, de lo contrario otro, y se nos habilita para escribir el otro cual, y entonces vamos a colocar, por ejemplo, camarote. La niña duerme con adultos en la misma habitación, si duerme en la habitación le vamos a colocar sí, de lo contrario no. Si duerme con adultos en la misma cama, si ya le colocamos que no duerme en la misma habitación, acá será no, de lo contrario vamos a colocar sí. Los servicios de salud. Si el beneficiario se encuentra afiliado a salud, sí o no. De lo contrario, ¿por qué no está afiliado? ¿Sí? Y si hay otra razón, le vamos a colocar otra. En este caso, seleccionamos no aplica porque está afiliado. ¿Cuenta con el esquema de vacunación completo? Sí o no. De lo contrario, le vamos a colocar por qué. Si no está completo, ¿cuál es la razón? Estos campos son opcionales, no se deben diligenciar obligatoriamente. Dependen de la edad que tenga el beneficiario en el cual estamos registrando la información. Por ejemplo, si el niño es mayor de 6 meses, como en nuestro caso, contesta las preguntas 30 a 36. De lo contrario,
Si no es mayor de 6 meses, si es menor de 6 meses, vamos a pasar a la pregunta 34. En nuestro ejemplo, el niño es mayor de 6 meses, entonces nos va a preguntar, ¿ha tenido atención en salud bucal? ¿Sí o no? De lo contrario, vamos a seleccionar por qué no ha tenido. Si él ha recibido valoración auditiva y comunicativa, sí o no. Si es no, la razón por qué no, ¿listo? Y si es otro, la razón otra. Vamos a pasar a la pregunta 34, que es opcional también. Dice, si el niño es mayor de 3 años, contestar la siguiente pregunta, de lo contrario pasamos a la 35. Como nuestro beneficiario no es mayor de 3 años, pasamos a esta pregunta, si es alérgico a algún medicamento. Si es alérgico a varios, vamos a escribir aquí con comas todos los medicamentos a los cuales es alérgico. De lo contrario, no. La valoración integral en salud, sí cuenta con la valoración integral de desarrollo en salud, según la edad correspondiente. Si la tiene, le vamos a colocar aquí la fecha con la cual o en la cual asistió en la última cita. Siempre formato día, mes, año. En caso de no contar, vamos a seleccionar aquí las opciones, por qué no ha ido, y en caso de ser otro, por qué otra opción. En esta pregunta nos dice que si el beneficiario es menor de 6 meses, vamos a contestar de la 40 a la 44. De lo contrario, pasamos a la 45. ¿Qué nos pregunta aquí? Si recibe leche materna, si no recibe, ¿cuál es el motivo? El alimento que consume es exclusivamente leche materna, sí o no, y de lo contrario, ¿por qué no es así? ¿Listo? Si es mayor de 7 meses a 2 años, nos hace otras preguntas. En este caso no las vamos a contestar porque nuestro beneficiario es menor de 6 meses. Entonces no se habilitan estas preguntas. Si lo tuviera, vamos a tener que contestar si el niño recibió leche materna de forma exclusiva, si es no, ¿por qué? ¿A qué edad ofreció un alimento diferente a leche materna? Se incluye leche de fórmula en este caso. ¿Y cuál es el primer alimento que proporcionó? Si hay varios, vamos a seleccionar el primer alimento. Una vez tengamos esto diligenciado, como vemos, ya no tenemos más columnas o más campos en color rosado. Quiere decir que lo hemos diligenciado correctamente y que están todos los campos que son obligatorios diligenciados. Entonces vamos a darle clic en el botón guardar registro módulo 1. Una vez se haya guardado, nos aparece la ventana que dice los cambios se guardaron exitosamente. Vamos a darle a aceptar y vamos a darle continuar al registro de familia. Si de una vez vamos a registrar la familia del beneficiario, empezamos el diligenciamiento y tenemos en cuenta que aquí el número del documento que nos aparece aquí sea exactamente el mismo del beneficiario que le vamos a registrar la familia o el módulo de familia. De lo contrario, tenemos que verificar en el módulo 1 qué beneficiario nos está apareciendo. Si por el contrario, por el momento no vamos a registrar el módulo de familia, sino que vamos a esperar un siguiente momento de encuentro con la familia, teniendo en cuenta que las preguntas que aquí se hacen con el entrevistado pueden causar susceptibilidad porque son un poco más sensibles y por ello hay que buscar una estrategia que permita obtener respuestas objetivas que no sean encuestas de libreto, sino que sean preguntas y respuestas que estén aterrizadas a la realidad y que sean las que en realidad estén ocurriendo en la familia. ¿Listo? Entonces, si por el contrario en este momento no vamos a diligenciar el módulo de familia, nos vamos hasta el final y le vamos a decir realizar un nuevo registro de niña o por el contrario realizar un nuevo registro de gestante si lo que estábamos registrando en este momento era una gestante. De lo contrario, al darle realizar un nuevo registro de niña, ¿qué va a pasar? Nos va a limpiar los campos de el beneficiario que estábamos registrando para permitirnos cargar uno nuevo. ¿Listo? Si nuestro deseo es cargar de una vez el módulo de familia, entonces vamos a diligenciar. Como le digo, confirmamos que el número de documento corresponda al que vamos a diligenciar. Diligenciamos el número de personas que habitan en esa familia y vamos a diligenciar cada uno de los integrantes. Tenemos para ingresar hasta 10 integrantes, ¿sí? Cada fila va a ser un integrante diferente. Entonces hacemos el ejemplo con la madre. Los nombres y apellidos, aquí vamos a diligenciar todo el apellido completo.
de la madre, el tipo de documento de identidad que tiene en caso de que no tenga, que sea extranjera o que no conte, que vamos a dejar sin información, y el número de documento lo dejamos en blanco. De lo contrario, la cédula que corresponda. La fecha de nacimiento, siempre día, mes, año, nos aparece la edad de la beneficiaria, automáticamente el país de nacimiento. Tenemos tres preguntas que pueden generar confusiones, entonces vamos a analizarlas cada uno y hay que tener mucho cuidado a la hora de preguntar a la familia o la persona que nos esté contestando nuestra ficha de caracterización. Lo primero es el sexo, que corresponde a la condición genética de una persona. Genéticamente o venimos hombres o mujeres, o si genéticamente cuenta con las dos condiciones de hombre o mujer sería intersexual. De lo contrario, sería hombre o mujer. En este caso, nuestra madre es una mujer. El género que corresponde al cómo ella se reconoce, ¿sí? Entre el género de acuerdo a sus intereses y afinidades y gustos. Entonces se reconoce como femenina, como masculino, como transgénero, transexual, como otro, no desea responder, o estas preguntas son solo para mayores de 14 años. Si son menores de 14 años, vamos a seleccionar esta opción de menor de 14 años, no aplica. De lo contrario, la respuesta que nos dé el entrevistado. La orientación sexual corresponde hacia los intereses o el tipo de orientación afectiva, amorosa y sexual que tenga nuestro integrante del grupo familiar. La orientación sexual puede ser heterosexual si los intereses son a personas del diferente sexo. Homosexual si es hacia personas del mismo sexo. Bisexual cuando es el interés hacia los dos sexos. Otro no desea responder y como decíamos, menores de 14 años no se hace la pregunta, le vamos a colocar la última opción. En este caso es heterosexual. Grupo étnico al que pertenece, ya lo hemos hablado, sabe leer y escribir en español, sí o no, actualmente estudia, sí o no, sin importar que en el momento tenga inasistencias por causa de enfermedad o incapacidad o cualquier otra causa, siempre y cuando esté inscrita en el momento en una institución educativa, sea preescolar, primaria o secundaria o universitaria, ¿sí? Si está inscrito, aunque hayan inasistencias, le vamos a colocar sí. De lo contrario, si no está inscrita en ningún estudio, en ningún centro de estudios, le vamos a colocar no. El nivel más alto de escolaridad hace referencia al nivel que haya terminado, ¿no? En este momento, si por ejemplo ella está estudiando bachillerato, pero no lo ha terminado, sería básica primaria. De lo contrario, vamos a seleccionar en el que haya terminado. ¿Listo? ¿Cuándo es su, ¿Cuál es su actividad principal en este momento? Vamos a seleccionar una de estas opciones, si está trabajando, si está buscando trabajo, si hace oficios en el hogar, estudiando y demás. Si se encuentra trabajando, ¿qué tipo de situación? En este caso, como no está trabajando, le vamos a colocar no aplica. Ingreso mensual promedio, vamos a colocar el número en miles, sin puntos ni nada por el estilo, y el sistema nos va a dar el valor. Las observaciones corresponden a aquellas características que sean importantes mencionarlas porque afectan la vulnerabilidad del beneficiario. Entonces son características que pueden poner en riesgo la estabilidad y pueden ser vulnerables frente al niño o que estemos diligenciando o la gestante que estamos diligenciando. ¿Qué condiciones pueden ser? Por ejemplo, la alta permanencia de este beneficiario en la calle, que permanezca en calle. Puede ser también que este beneficiario consuma, ¿sí?, sustancias psicoactivas.
puede ser una condición que afecte a nuestro beneficiario. O en el caso, por ejemplo, de mujeres que se dediquen a actividades sexuales con pago por ellas. ¿Listo? Que sean trabajo sexual. Entonces pueden ser condiciones que afecten o que vulneren la estabilidad del beneficiario y que sean necesarias mencionarlas. Entonces vamos a escribirlas aquí. Pasamos al siguiente beneficiario, que puede, al siguiente responsable o integrante más bien de la familia, del beneficiario, del grupo familiar. Entonces puede ser el padre, el hijo o la madre, y seguimos diligenciando bajo las mismas condiciones. ¿Listo? Una vez hayamos terminado de ingresar todos los integrantes de nuestro grupo familiar, bajamos a la siguiente parte. En esta parte vamos a colocar las condiciones, por ejemplo, las características de la vivienda. Entonces vamos a ingresar la ubicación de la vivienda y tenemos la opción si es cabecera municipal, centro poblado, rural disperso. La cabecera municipal va a ser la cabecera principal del municipio, de la ciudad donde estamos trabajando. El centro poblado van a ser aquellos caseríos o aquellos corregimientos que hay dentro de ese municipio, y el rural disperso ya corresponden a las ubicaciones rurales donde residen nuestros beneficiarios. ¿Listo? En este caso le vamos a colocar cabecera municipal. Si es territorio étnico le vamos a colocar sí, de lo contrario no. Si le colocamos sí, tenemos que colocar qué territorio pertenece y qué comunidad es la que habita. El tipo de vivienda, le vamos a colocar si es una casa, cambuche, finca, cualquiera de estas. Si no aplica ninguna de estas, le vamos a colocar otra y aquí cuál otra. Por ejemplo, inquilinato. El tipo de vivienda, si es propia, si es familiar, si es en arrendo, ocupador de hecho, poseedor en concesión o otra. El ocupador de hecho o poseedor corresponde, hace referencia a beneficiarios que estén viviendo en lotes que no son de su propiedad o que vivan, que habiten casas, apartamentos y demás que no de los cuales no son propietarios y no tienen permiso ni del dueño ni del administrador. Si es otra, vamos a escribir aquí cuál otra es. Seguimos hacia abajo. Las condiciones de entorno de la vivienda. Si en dónde preparan los alimentos, en un cuarto usado solo para cocinar o en un cuarto que también usan para dormir, donde preparan los alimentos. Seleccionamos según corresponda. El lugar donde cuentan tiene las habitaciones separadas del baño y de la cocina, vamos a seleccionar sí. De lo contrario, si en el mismo espacio está funcionando sin separación el dormitorio y la cocina, incluso el baño, vamos a colocar no. La energía que utilizan o combustible para cocinar puede ser electricidad, una estufa de luz, gas natural conectado a la red pública o los cilindros que se utilizan o cualquiera otra de estas opciones. ¿Qué tipo de servicio sanitario inodoro tiene la vivienda? Entonces vamos a seleccionar si es conectado al alcantarillado, conectado a un pozo séptico o inodoro sin conexión, letrina o el que corresponda. En estas opciones, miren que relacionados dentro de un cuadro, significa que ustedes pueden seleccionar varias de ellas, si es el caso. Por ejemplo, los siguientes servicios domiciliarios. Pues, mi beneficiario tiene energía, acueducto, alcantarillado y nada más. ¿Listo? ¿Cómo eliminan principal las basuras de este hogar? La recogen los servicios de aseo o la queman. Y seguimos bajando. Riesgos en el entorno de la vivienda. Aquí vamos a identificar qué riesgos físicos como tal tiene la vivienda, la estructura. Puede ser que esté en un deslizamiento de tierra, una zona propensa a inundaciones, esté a la orilla del río, etcétera, cualquiera de ellos. Si no aplica ninguno, si no tiene ninguno, vamos a colocar ninguna de las anteriores. De lo contrario, otro y vamos a seleccionar o vamos a indicar cuál. Los accidentes dentro del hogar en esta parte hacen referencia a aquellos que afecten al niño o niña.
¿listo? Que afecten al beneficiario. Entonces, por ejemplo, que tengan a la mano objetos cortantes, que hayan fármacos con que puedan acceder básicamente o fácilmente los niños y demás. Entonces, vamos a seleccionar los riesgos que se encuentren. De lo contrario, vamos a colocarle ninguno de los anteriores. El acceso a calidad del agua. ¿De dónde viene el consumo del agua? Viene del acueducto, del acuatero. El aguatero es aquel que lleva, igual que el carro tanque, en jornadas, el agua hacia lugares dispersos. Vamos a seleccionar cuál se aplica en nuestro caso de la vivienda. ¿Con qué frecuencia tienen esa agua y el acceso al agua? Pues vamos a seleccionar según corresponda. El agua de consumo, ¿se realiza algún tratamiento? Le vamos a decir sí o no. En caso de que realice, vamos a seleccionar cuál. El filtro casero, el filtro que aprueba la OMS, que es a través de filtros de vela u otros filtros con dos recipientes donde va filtrando el agua y va pasando sin impurezas. El agua lluvia tratada, otros, ¿sí? O cuando hierven el agua vamos a seleccionar la opción 3, que es agua hervida. Si es otro, vamos a seleccionar cuál. La dinámica familiar, vamos a seleccionar las siguientes preguntas. ¿Con qué integrante del grupo el niño o niña tiene un lazo más afectivo? ¿Con el padre, con la madre? En este caso vamos a seleccionar con la madre. ¿Qué actividad principal realizan como familia? ¿Pasean, ven televisión, juegan, otra o ninguna? Entonces, vamos a seleccionar cuál. ¿Quién toma las decisiones de la familia? ¿El padre, la madre, el hermano? ¿Quién toma las decisiones? ¿Listo? ¿Por qué es esa persona quien toma las decisiones en esa familia? Porque lo reconocen como líder a nivel familiar, por la edad, porque es el que mayor edad tiene, porque es el proveedor económico, es quien provee la casa de los insumos y necesidades, o por otra y relacionamos cuál. En este caso lo vamos a colocar por el liderazgo a nivel familiar. ¿De qué manera resuelven los conflictos? Vamos a escribir qué estrategias utiliza la familia para resolver los conflictos. Puede ser, por ejemplo, dialogan, ¿sí? Puede ser cómo resuelven, se alejan, se van de la casa o cualquier otra condición que se presente. ¿Cómo corrigen principalmente en la familia al niño y niño? Entonces, a los gritos, hablando, diálogo, buen ejemplo, palmadas, pellizcos, demás. ¿Listo? La idea es que no armemos la entrevista tan libreteada para que las respuestas no sean de cuentos de hadas, sino que efectivamente demuestre la realidad del territorio y del grupo familiar que estamos entrevistando. ¿Cómo corrige principal o quién corrige principalmente a los niños? El papá, la mamá, quien hace la corrección de los niños. ¿Cuál de estos eventos se ha presentado en el hogar? Violencia sexual, psicológica, violencia física, castigo físico, ninguna u otra. Si es otra, seleccionamos cuál. ¿Con qué frecuencia el usuario ha sido tenido en cuenta para la toma de decisiones? Entonces seleccionamos si ocasionalmente, diario o nunca es tenido en cuenta para la toma de decisiones a nivel de familia. Las redes de apoyo. ¿Cuenta la familia con una red de apoyo efectiva? ¿Sí o no? Si es una red de apoyo que es del Estado, es de la comunidad o es alguien a nivel de la familia. El cuidador a cargo del niño. Hay que tener en cuenta que esta información solo se diligencia para el caso de niños y niñas, no para mujeres gestantes. El cuidador no necesariamente es el mismo acudiente, puede variar. Si es el mismo acudiente, lo colocamos aquí. Pero este hace referencia a quién cuida la mayor parte del tiempo al niño o niña. Puede ser que el beneficiario, la acudiente sea la mamá, pero generalmente quien lo cuide en mayor tiempo o quien esté cuidando al niño o niña sea la hermana mayor, o sea la tía, o sea la abuela. ¿Listo? Entonces vamos a colocar quién está aquí al cuidado. En este caso va a ser la hermana mayor.
¿Cuál es el tipo de parentesco con la niña? ¿Es un familiar? ¿Es a nivel social, comunitario? O es una institución educativa quien cuida al beneficiario? ¿Qué edad tiene el cuidador? Vamos a colocar en años. ¿Listo? ¿Cuál es la actividad principal del cuidador en este momento? ¿Está trabajando? ¿Está estudiando? Cualquiera de ellas. ¿Listo? Si se encuentra trabajando, ¿qué tipo de situación laboral presenta? De lo contrario, como no se encuentra trabajando, le podemos colocar cero. ¿Cuánto tiempo pasa el cuidado de los niños? Entre 1 y 2 horas, de 2 a 4 horas diarias o lo que represente. ¿La niña o niña se queda sola en algún momento en la casa? ¿Es necesario dejarla sola? ¿Sí o no? Si se queda, ¿cuánto se queda solo? Menos de 1 hora, más de 1 hora, entre 1 y 3 horas. Esto depende lo que nos diga la familia. Recursos familiares. En los últimos 3 días, ¿quién de los integrantes del grupo familiar mayores de 15 años ha realizado alguna actividad de estas con el niño? ¿Han realizado alguna? ¿Cuál? Entonces, cantaron canciones o leyeron un libro o jugaron diversos objetos, de lo contrario, ninguna. ¿Listo? Si no, seleccionamos la opción o las opciones que correspondan. ¿Quiénes hicieron esta actividad? ¿Quiénes jugaron con él? Ah, jugó la mamá o jugó la mamá y el hermano. Seleccionamos las personas que participaron en la actividad, de lo contrario, ninguno. ¿Cuántos libros infantiles para la niña y niño tiene en el hogar? ¿Tiene uno, dos, tiene los libros que sea? ¿Tiene juguetes el niño o no tiene juguetes? ¿Y con qué juega la niña ocasionalmente o el niño ocasionalmente? En este caso, nuestra beneficiaria de ejemplo juega con muñecas. Aquí vamos a reaccionar con todo lo que juega. Si no tiene juguetes, ¿con qué está jugando ese beneficiario? En las interacciones con la niña o el niño, ¿qué tipo de reconocimiento le dan a la niña o niño por sus logros? Cuando logra algo le dan un regalo, lo dejan salir a jugar, lo felicitan verbalmente u otro. Seleccionamos lo que corresponda y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál o cuáles son las principales normas y límites que le ponen establecidas en la familia? Si no hay ninguna norma o ningún límite para el niño, le vamos a colocar no aplica. De lo contrario, le vamos a colocar la norma que tenga. Juega únicamente después de terminar de comer. ¿Cuáles son los gustos que tiene el niño o niña? Por ejemplo, correr, ¿sí? Jugar fútbol. ¿Qué le gusta hacer al niño o niña? Una vez terminemos, como ven, ya no tenemos campos en rosado, que ya los hemos diligenciado todos, vamos a darle guardar registro del módulo 3 y nos va a aparecer nuevamente el mensaje de que los datos se guardaron exitosamente. Una vez terminemos de guardar, es necesario para realizar un registro nuevo, sea de gestante o sea de niño, de lo que estemos diligenciando aquí, darle realizar un registro nuevo. De lo contrario, cuando nosotros vamos al módulo de niño, por ejemplo, nos va a aparecer los datos que ya habíamos registrado. Si ingresamos o registramos sobre este, lo que vamos a hacer es eh, sobreescribir los datos sobre el mismo beneficiario. Entonces, lo que tenemos que hacer para un nuevo beneficiario siempre es continuar al registro, que aquí están cargados nuestros datos que ya habíamos ingresado, no se guardan, no se borran, y una vez ya hayamos terminado todo, de ese beneficiario de ingresar todo, listo, le vamos a dar realizar nuevo registro de niño. Puede realizar un nuevo registro, aparece, quiere decir que se limpió en el campo de niño o niña todos los campos, como podemos ver. Sin perder la información, lo único que hizo fue se limpiaron los campos para poder recibir a otro beneficiario. Si estamos en el campo de gestantes, pues lo que vamos a hacer es lo mismo. En vez de niño le vamos a decir realizar nuevo caso de gestante para poder realizar. Si, por ejemplo, lo que necesitamos es, hemos diligenciado ya el módulo del niño-niño y lo que deseamos es ingresar aparte el módulo de familia porque no los hemos ingresado, entonces lo que vamos a hacer aquí es seleccionar el tipo de documento
y el número del documento del beneficiario que ya habíamos ingresado. Vamos a seleccionar el número de documento y vamos a darle, una vez diligenciado sobre esos dos campos, continuar al de familia. Y aquí vemos que nos aparece el número de documento que corresponde al beneficiario y podemos diligenciar. Si nos faltaron integrantes y queremos adicional, integrantes, por ejemplo, si ya ingresamos a la madre, pero ahora vamos a ingresar al padre, entonces ingresamos. Ingresamos los datos. Todos los datos, todo lo que corresponde, si nos quedó faltando el tema de el tema de la familia, todo lo que nos haya quedado, seguimos registrando y una vez terminemos de registrar, le vamos a volver a dar guardar registro 3. Entonces se va a guardar esos mismos campos para el beneficiario que está aquí arriba. ¿Listo? Los campos que seleccionamos. Y para continuar le vamos a realizar nuevo registro de niño o niña. Y ya nuevamente queda limpio el campo del módulo 1 de niño o niña. Igual para el módulo de gestante. Entramos al módulo de gestante y empezamos a diligenciar. ¿Es usuaria mayor de 14 años? ¿Sí o no? Los nombres de la gestante, los apellidos, el tipo de documento de identidad que tiene la beneficiaria, el número de documento, la fecha de nacimiento de la beneficiaria, el sexo, igual en las mismas condiciones, sexo, de acuerdo a la genética, género, orientación sexual, que ya lo habíamos hablado, la justificación de cada uno, el país de nacimiento, como no me deja seleccionar, voy a escribir Colombia, nacionalidad principal, Colombia. Si tiene una segunda nacionalidad le vamos a colocar, de lo contrario le vamos a colocar no aplica. El departamento de residencia del beneficiario, en este caso de la beneficiaria gestante, el municipio de residencia, recordemos que debe corresponder con el municipio de ubicación de la unidad de servicio. El estado civil, si tiene discapacidad, sí o no, la categoría, de lo contrario ninguno, el grupo étnico, la lengua materna de la gestante. Pasamos al nivel educativo, si sabe leer y escribir, sí o no, si actualmente estudia, sí o no, el nivel más alto de escolaridad que tenga en este momento, la actividad principal a que se dedique, si se encuentra laborando, en qué condición, la situación, empleado, independiente o no aplica. El ingreso mensual que obtiene la gestante, las condiciones de habitabilidad, si ella duerme en una hamaca, una cama, espera y demás. ¿Cuál de los siguientes eventos presenta o ha presentado en su vida? Entonces seleccionamos si ha sido víctima de violencia sexual, psicológica, conflicto armado, económica, violencia física o ninguna. En caso de que seleccionemos alguna de ellas, tenemos que seleccionar si fue al interior del hogar, sí o no, y si fue y se hizo algún proceso o se interpuso alguna denuncia. En caso de que sea que sí, aquí en el recuadro vamos a colocar en qué terminó la denuncia, en qué terminó el proceso o el estado en el que va, cómo va el proceso en el momento. ¿No? De lo contrario, vamos a decir que no y aquí ninguna. Y si esto se nos va a quedar en gris porque no necesitamos diligenciarlo, si es caso que no. Datos de contacto, aquí va a estar el teléfono de contacto de la gestante y
vamos a indicar otro teléfono de contacto que puede ser de algún familiar, algún vecino o alguien que nos pueda dar razón de la gestante en caso que no nos podamos conectar. Aquí vamos a seleccionar el tema de hijos. ¿Es su primer embarazo? ¿Sí o no? ¿Cuántos embarazos ha tenido? ¿Se hayan llegado a feliz término o no? Vamos a seleccionar, por ejemplo, 2 embarazos. ¿A qué edad en años tuvo el primer embarazo? Vamos a colocar 19 años. ¿Cuántos hijos vivos de estos embarazos ha tenido? Entonces, de los 2 embarazos, un hijo vivo, por ejemplo. Aquí, ¿quién va a ser el cuidador del niño en gestación o niña en gestación? Una vez nazca, el padre o la madre, o quién va a ser el cuidador del beneficiario. El consumo de sustancias, si consume medicamento bajo la prescripción médica, entonces aplican los medicamentos incluidos en el POS. Entonces, ¿cuáles de ellos medicamentos está consumiendo? Consume. Puede ser medicamentos adicionales para el dolor o los micronutrientes que los vamos a incluir. ¿Cuáles? Vamos a incluir los medicamentos incluidos en el POS. Por ejemplo, en el momento está consumiendo ácido fólico y está consumiendo hierro. ¿Listo? Si no consume los suplementos micronutrientes, aquí vamos a colocar por qué no está consumiendo los micronutrientes. ¿Listo? ¿Algún medicamento con prescripción médica? Sí o no. Consume sustancias psicoactivas. En caso de consumir sustancias, vamos a seleccionar aquí cuáles. De lo contrario, colocamos no. ¿Participa en algún curso para la maternidad y paternidad? Le colocamos sí o no. Si en caso de que sí, le vamos a colocar cuáles son los cursos. De lo contrario, no. ¿Es miembro de algún grupo o asociación? Sí o no. En caso de que este sea, vamos a colocar qué tipo de asociación es. De lo contrario, no aplica. Y si tiene algún rol dentro de ese grupo. El tema de salud, si está afiliada. En caso de no estar afiliada, ¿por qué no está afiliada? ¿Listo? Y si es otro, ¿por qué? ¿Cuenta con el esquema de vacunación completo según la edad gestacional? Sí o no. Y en caso de que no sea, ¿cuál es la razón? En caso de que sea otro, la razón. Hemos terminado el registro de la gestante. La vamos a colocar guardar en el módulo 2. Se han guardado exitosamente y podemos pasar al registro de familia. Volvemos y decimos, podemos aquí registrar los datos de la familia, de todos los integrantes, ¿sí? Directamente, tal, con las mismas condiciones y particularidades que se explicaron en el módulo de niños o niñas. Una vez diligenciado todo el campo, ¿sí? Podemos pasar a realizar un nuevo registro de mujer gestante, un nuevo registro para que nos limpie el campo de mujer gestante y podamos realizar. Si cuando ingresamos aquí tenemos algún otro dato, algún dato de cualquier beneficiario que no hemos acordado de borrar los campos, entonces volvemos nuevamente al módulo de familia y le vamos a decir acá, al final, realizar nuevo registro, sea de gestante o sea de niño, para que limpie los campos. ¿Listo? Una vez limpie los campos. De aquí podemos regresar al inicio. Hasta allí hemos pasado por los 3 módulos. Hemos revisado los campos de niños, niñas, mujeres gestantes y los campos de módulo de familia. ¿Qué sucede si tengo datos por actualizar o por modificar? Lo que se sugiere es volver a entrar al módulo. Por ejemplo, si es del niño o niña, voy a entrar al módulo del niño o niña, actualizar todos los campos y volver a guardar. Si cometí un error, por ejemplo, en el número de documento o cometí un error en algunos datos de los que ingresé. Igual en el módulo de gestante, igual en el módulo de familia. Si no he ingresado, ingreso y registro nuevamente. ¿Dónde puedo verificar, por un lado, que nuestros datos ya estén guardados? En la parte donde dice consulta de datos. Entonces, en el módulo 1 vamos a consultar de niños y niñas, en el módulo 2 nos van a aparecer nuestras gestantes y en el módulo 3 la familia de todos los beneficiarios. Por ejemplo, nos vamos al módulo 1 y ya tenemos el campo de niño o niña. Este campo queda siempre
en blanco, que es esperando datos de otro beneficiario. Aquí están los datos que nosotros ingresamos. Evitemos hacer modificaciones en esta base o tratar de copiar porque aquí en este campo no tenemos las opciones correspondientes o las listas desplegables y vienen directamente desde allá cuando nosotros guardamos. Por ende, podemos generar errores. Si cometimos algún error o varios errores en el beneficiario, como les digo, es mejor venir hasta aquí a la base, borrar la fila del beneficiario, eliminar la fila o borrar los datos y volver a cargar al beneficiario que pretender hacer algún error, que pues tengamos correr el riesgo de cometer algún error que después aparezca en las opciones o en la revisión. En el módulo 2 nos van a aparecer las gestantes, aquí me aparece la gestante que he ingresado, nos van a aparecer todas las gestantes para que podamos verificar la información y en el módulo 3 me van a aparecer la familia que yo haya ingresado. En esta parte, por ejemplo, me aparecen dos, una la ingresé directamente desde el inicio y la otra la ingresé después. ¿Listo? Le digo, si cometemos algún error, lo que hacemos es borrar y volvemos y cargamos el beneficiario. Ya hemos terminado de diligenciar la ficha. Como les decía al inicio, lo recomendable es apenas hayamos ingresado la información de la unidad de servicio, guardemos. ¿Listo? Guardemos. ¿Cómo vamos a guardar? Vamos a guardar archivo, guardar como. Buscamos dónde vamos a guardar nuestro archivo. Vamos a colocarle FC de ficha de caracterización, guión al piso, el código y el nombre de la unidad de servicio. Entonces, FC-al piso, el código y el nombre de la unidad de servicio. Ya lo tengamos así, guardar. ¿Listo? Y ya tenemos guardado nuestro archivo. Le digo, siempre lo recomendable es guardar desde el inicio para que no se vayan a ver por afectaciones de energía, por afectaciones del equipo que se bloquee, cualquier cosa, ustedes vayan a perder lo que van diligenciando. Entonces, ir guardando regularmente. Con esto ya hemos dado por finalizado el tema de la ficha de caracterización en su versión 2.